un estudio que podamos nosotros leer. No tiene que ver solamente con las opiniones de grandes hombres, sino tiene mucho que ver con el entendimiento que una persona tiene respecto, aleluya, a esta práctica, respecto a la fe desarrollada sobre esta práctica. Cuando hablamos de oración, hermano, no hablamos, amén, de teorías, de doctrinas. Cuando hablamos de oración, específicamente hablamos de una de las prácticas más importantes que hacen que una persona con deficiencias, con dificultades, amén, pueda enraizarse en Jesucristo. Cuando hablamos de la oración, hermano, si bien necesitamos, por supuesto, porque es la base, acudir a la Biblia y acudir a la Escritura, tú y yo tenemos que entender, aleluya, que los hombres que comenzaron a orar no pudieron acudir a un Nuevo Testamento y mucho menos, no pudieron acudir a un Antiguo Testamento y mucho menos a un Nuevo. Así que ellos iniciaron y tuvieron una práctica nacida real de una fe, y que los hombres hablaron de la oración, hermano, sin tener quien les enseñara de la oración, sino su vida misma era la base sólida para hablar de orar. Si bien el que yo pueda orar y aprenda sobre orar porque oro no exime que estudie, tenemos que entender muy bien, aleluya, que esta es una de las cosas más interesantes que tú y cualquiera de los que compartimos de la oración podemos saber si mi vida de oración se ha desarrollado, porque mi entendimiento referente a la práctica me enseña cosas. Aquí, o sea, usted y yo podríamos saber de oración más que cualquier otra persona por orar, más que por leer. Y es ahí donde la iglesia tropieza, porque creemos que podemos saber más de oración por leer que por practicar. ¿Sí me estoy explicando? Y la enseñanza de la oración, yo las pocas veces que subo, porque normalmente tienen más oportunidades los discípulos, pero cuando subo es porque a mí me gusta hablar de oración, y hablar de oración es inagotable, al menos para mí es inagotable. Vienes a orar por las mañanas, hermano, y oras y buscas en la Biblia sobre la oración, vas a hallar cosas bien interesantes. En el libro de Lucas, yo te quiero enseñar acerca de la oración, quiero hablar de la oración, y me encontré unas cosas bien interesantes, amén, que nacen precisamente de la práctica, que nacen de entender el Evangelio, y es algo que no está oculto a nadie, pero que tu práctica, aleluya, que puede hacer un hombre, una mujer que enseñen de orar. En el libro de Lucas, capítulo 6, vaya. Lucas, capítulo 6. Hermano, ¿me pasas mis lentes? Es que los dejé allá, porfa, ¿no? Sí veo, pero para no errarle, ¿no? Lucas 6, 45. La palabra de Dios, Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Gracias. Y nosotros oímos con cierta regularidad que orar es hablar. Y obvio, ese hablar tiene una dirección, y la dirección es hacia Dios, hablar con Dios. Pero la Biblia dice que cuando hablamos, la fuente de nuestras palabras está en el corazón. La fuente, hermano, de donde te inspiras para hablar está en tu corazón. Pero lo que antecede a que la Biblia nos diga que de la abundancia del corazón habla la boca, es que define, aleluya, dos posiciones o dos posturas de alguien, bueno y malo. Así que cuando tú y yo, hermano, oramos, cuando tú y yo hablamos con Dios, amén, ahí, aleluya, abundan palabras durante media hora o durante una hora, y en ese abundar de palabras, lo que Dios está mirando, hermano, es el corazón de la persona que habla. Es decir, cuando yo intercedo, Dios no está solamente atendiendo a la articulación de un buen léxico.
Dios está atendiendo, hermano, aleluya, a qué hay en mi corazón, porque en mi corazón puede haber un sentimiento y mis palabras, hermano, aleluya, estarlo reflejando. Hay no sé exactamente si sea así, pero le quiero llamar una materia como escolar, que se dedica al estudio de las microexpresiones. Y escuchaba yo un estudio respecto a esto, que hay microexpresiones en el rostro de una persona que son más rápidas que un parpadeo. Entonces, obvio que quien va a distinguir las microexpresiones de otra persona, imagínate la atención que debes de tener para captar la microexpresión y saber si esa persona está teniendo otra intención. Entonces, digo, si una persona puede captar y estudiar microexpresiones, ¿qué Dios no podría percibir de alguien que habla con él durante una hora? ¿Qué Dios no podría percibir de lo que está saliendo de nuestro corazón? ¿Sí me está entendiendo? O sea, orar es hablar con Dios, pero dice que el habla viene y proviene de un corazón. Entonces, cuando nosotros estamos hablando con Dios, estamos teniendo que entender que mi corazón está expuesto a Dios totalmente. Que sí, las palabras están fluyendo, pero las microexpresiones de nuestro corazón, hermano, necesitan, aleluya, tener un engrane con mi boca. Entonces, cuando yo estaba, aleluya, mirando lo que dice la Biblia respecto a mi hablar, entonces yo empecé a entender algo de parte del Espíritu Santo, hermano, que en la oración, y escúchame esto, y yo espero que te quede bien claro, orar, una persona que ora, una persona que se considere un orador, tiene que saber, hermano, aleluya, que una persona que ora con verdad, una persona que ora con sinceridad, es una persona en la cual el Espíritu Santo ha trabajado en su carácter. Escuche esto. Ya muchos de nosotros no lo hemos visto así, pero una persona que ora con regularidad ha estado siendo formado en su carácter. Es decir, no lo está dominando su emoción para venir y hablar con Dios, no está siendo dominado por el temperamento para expresarle y explicarle a Dios cuál es su sentir. El hombre, la mujer que ora está en sus 5 cabales, el carácter, aleluya, lo tiene en un dominio propio, y cuando habla y cuando se expresa y cuando intercede y cuando ora por sí mismo y cuando ora por su familia y cuando ora por un enfermo y cuando ora porque algo suceda, ese hombre necesita estar expresando, aleluya, la obra del Espíritu Santo que se ha formado en su carácter. Para que entonces, hermano, aleluya, lo que esté hablando su boca, lo que esté expresando su corazón, hermano, tenga que ver con la labor del Espíritu Santo sobre la vida de un creyente. Orar no solamente es, aleluya, estar en sintonía, amén, y decir, bueno, estoy aquí, ya creo, voy a hablar. No. Necesito, aleluya, que Dios me vea ecuánime, firme, que Dios vea a esa mujer que tiene carácter, amén, no siendo dominada emocionalmente. Y no quiere decir que no lo expreses, pero una cosa es expresarlo y otra cosa es ser dominado por hombres que podríamos estar orando con coraje. No puedo expresarle a Dios oración en coraje. No puedo estar yo en una emoción orando con Dios. Yo necesito estar ecuánime, con carácter en oración. Hace varios años tuve y te lo voy a platicar solamente como para entender la cosa, porque vamos a leer otras porciones de la Biblia. Hace algunos años yo entré a la oficina de mi jefe y este hombre estaba enojado. Así que empezó a hablar con muchas groserías y empezó a hablar y a decir groserías y esto y el otro y aquello. Y entonces yo me levanté de mi silla y le dije, a mí no me va a hablar así.
Usted es el dueño, usted es esto, pero a mí no me va a hablar así. No, Edgar, es que no te hablo así, no sé qué. Bueno, pues con menos cuando yo esté con usted hablando bien, conmigo no tiene por qué expresarse así. ¿Por qué, hermano? Yo creo que nosotros, aunque estemos enojados y aunque tengamos la verdad en la boca, no tenemos por qué hablarle así a Dios. Si está bien que le expresemos cómo estamos, no tendríamos por qué hacer sentir a Dios mal. No tendríamos nosotros por qué dirigirnos desde nuestro corazón con palabras que no corresponden. Y hoy me pasó algo muy raro y todo esto lo estoy explicando por algo que Dios me enseñó hoy. En el Salmo 118, Salmo 18, el Salmo 18, nos da a entender lo que estoy explicando. Salmo 18, de los versos 1 al 6. Salmo 18, versos 1 al 6. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. ¿Está ahí? Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y el clamor llegó delante de él a sus oídos. Este hermano que estamos leyendo es un salmo de David. Es un salmo o son palabras o es una oración que hermano David dirige al Señor. Pero cuando nosotros leemos este tipo de expresiones, hermano, donde David está diciendo, fortaleza mía, castillo mío, roca mía, mi libertador, mi salvador, lo que David está expresando, hermano, no es un cúmulo, aleluya, de palabras rebuscadas para hacer sentir bien a Dios. No está él, hermano, aleluya, buscando sinónimos para hablar de las características de Dios. Lo que tú y yo estamos leyendo, hermano, es el carácter, aleluya, de la vida de David. Un carácter que fue forjado, aleluya, en la guerra, en la angustia. Un hombre, hermano, que no lo vemos, aleluya, hablando desde su emoción, sino hablando desde el carácter, aleluya, que Dios le formó a través de lo que él ha vivido. Entonces, cuando tú empiezas a venir a orar y empiezas a moverte, hermano, aleluya, dentro de la oración, a través de tu carácter, de aquello que ha formado el Espíritu Santo, tus palabras, hermano, entonces pueden ser tan inmensas y tan gloriosas que exaltan, honran y bendicen a Dios, que tu expresión, hermano, aleluya, vocal, que todo lo que tú puedas decirle a Dios, hermano, nace de un corazón que se ha ido formando, que se ha ido, hermano, aleluya, humillando, de un corazón que está reconociendo a Dios, que no es necesario explicarle que yo me siento mal, que estoy agotado, que no es necesario, aleluya, quizá llorar para mostrar la angustia, no. Que mi carácter me permite, a pesar de estar literalmente, hermano, al borde de la muerte cada día de mi vida, en persecución cada día de mi vida, tengo, aleluya, la habilidad que me da el carácter para expresarme, aleluya, correctamente delante de Dios. Que muchos de nosotros ignoramos la necesidad de un carácter para orar. No te quedas dormido, no estás cansado, no es que no puedas, falta de carácter. No has formado un carácter en la oración. La vida, hermano, si la vida te ha golpeado mucho, déjame decirte, aleluya, que lamentablemente no
no tienes un carácter. Si la vida te ha tratado de color de rosa, tampoco tienes un carácter. Estamos leyendo palabras de un hombre que fue perseguido, de un hombre, hermano, que tuvo que vivir en cuevas, de un hombre, hermano, que su pecado fue que Dios lo escogiera y lo ungiera para hacer la voluntad del Señor. Mira, este salmo, hermano, este salmo tiene una raíz. En 2 de Samuel, vaya ahí. ¿Cuántos saben que Samuel habla de la vida de David? ¿Sí sabe? 2 de Samuel, vaya ahí, 2 de Samuel 22. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 1 al 7. Habló, fíjese, habló David a Jehová. ¿Qué es eso en nuestros tiempos? Oró, ¿sí o no? Orar es hablar con quién? Con Dios. Entonces habló David a Jehová las palabras de este cántico. El día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Tantito hacemos un paréntesis. Antes de que él expresara esto, su vida de muchos días antes a este día, hermano, había sido una vida que ninguno de nosotros ha tenido. Una vida verdaderamente complicada. Un hombre, hermano, que conocía a su rival y que él no estaba dispuesto a levantar la mano contra él, porque un día un hombre le dijo: Dios te lo ha entregado en la cueva, mátalo. Y él dijo: no voy a poner mi mano contra el hombre de Dios. Cortó un pedazo de su manto, y cuando Saúl se alejó, le dijo: hey, aquí estoy. Y le dijo: Dios, pero yo no te voy a tocar. Y le enseñó, le dijo: checa tu manto, y estaba cortado. Así que este hombre que vivió literalmente en angustia porque alguien lo podía matar, ese hombre, hermano, que vivió con problemas mayores a los nuestros, ese hombre, hermano, que desde muy joven y que quizá ni siquiera podía concebir lo que era un enemigo, sino tuvo que vivirlo de verdad, este hombre habla con carácter. Este hombre se para delante de Dios, viene delante de Dios. Es un hombre que lo vemos en su vida arrodillarse delante de Dios, porque lo que lo mueve a él es carácter. Carácter. Y dice el versículo 2: dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. O sea, lo que yo no veo a David, digamos que si David estuviera en nuestros tiempos, sin querer avergonzar la palabra de Dios, ¿sabes qué diría él? No, él no usaría aquí, como dice, ligaduras del Señor me rodearon, me desvelé. Vamos a ponerlo en el nuevo lenguaje actual 2026, oaxaqueño. Si él dice aquí, está hablando, dice, invocaré a Jehová porque él es mi ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Esto sería como decir: tengo problemas, pero luego oro. Hoy no me siento bien para orar. Hoy estoy triste. Hoy tengo cierta melancolía. Mira lo que dice David, hermano. Me rodearon ondas de muerte. ¿Sabes en nuestros tiempos cómo podría ser eso? No se le llega. No puedo ir. A mí me gusta un poco el teatro. Pele la cabeza. ¿Qué cree?
estoy agripado, no puedo ir. A él lo rodearon. Escucha, hermano, es que escucha, y él no está exagerando nada. Me rodearon ondas de muerte, pero voy a invocar a Jehová. ¿Está entendiendo, hermano? Que la oración, hermano, aleluya, muestra el carácter que Dios ha formado en ti. Que hemos ligado la oración, hermano, aleluya, a nuestra lamentable debilidad. Yo no creo. Y de verdad yo sé que a lo mejor todos los días no se puede venir porque ciertamente el cuerpo se cansa. No, pero de 5 días que abrimos la iglesia, no venir 4, no venir 3, dices, caray. De toda una semana que tienes para levantarte a orar, te quedas dormido un día, dices, oh, pues está válido. Se cansa, los hijos, la casa, lo que quieras. Pero un hombre dice, yo estoy rodeado de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron. Estaba muerto de miedo, pero dijo, voy a orar, voy a clamar, voy a buscar a mi Dios, porque Él es mi fortaleza, porque Él es mi roca, porque Él es mi Señor, porque Él me oye, inclina su oído, porque Él desde su santo ser, aleluya, puede hacer algo por mí, porque Él, hermano, no está, escúchame bien, no está ocultándose, aleluya, en lo que su vida verdadera es. Él quiere ocultarse en lo que Dios es. Y tú y yo estamos viendo la oración como una carga y vemos la oración como una ley, como una regla impuesta por una iglesia. Lo que hoy tienes que darte cuenta, hermano, lamentablemente, y tienes que aceptarlo si quieres que tu vida cambie, es que no tienes carácter. Hoy, 5 para las 5 de la mañana, menos 5 para que no sientas temprano. Salí de la casa y por la ruta que yo venía, mamás con niños hasta en pijama, niños como de 6, 7 años recogiendo chicatanas. O sea, si un papá en el mundo para a sus hijos para recoger chicatanas, y tú y yo estábamos durmiendo, estamos cansados. Y tú y yo no nos vamos a levantar. Pues, ¿cómo eso de orar ahorita a estas horas? Hermano, de verdad entendamos lo que es la oración. De verdad entendamos. De verdad necesitamos comprender la vida que se necesita tener de oración. David habló con Jehová. Sí, aunque me estuvieran persiguiendo, tú eres mi roca, tú eres mi Señor. Hermano, a los hombres nos hace falta ver más voz. O sea, ¿cuándo tú has sido perseguido durante meses en tu vida diariamente? Te van a matar. ¿Cuándo? Este hombre así, que cuando, y escúchame, hermano, después de toda una vida de ese tipo, carácter. El hombre no oró diciendo, mata a Saúl, oh Señor, que abra la tierra y trágatelo porque me quiere matar. No. Fue formado, tuvo carácter, entendió quién era su Dios, comprendió que cada día de su vida lo estaba formando, que él no iba a hablar con Dios, hermano, aleluya, con la amargura de su corazón, sino con lo que Dios estaba haciendo en él, que él quería dirigirse a Dios para honrarlo, para glorificarlo, para exaltarlo, que para él hablar con Dios, hermano, aleluya, era algo mucho mayor que sus problemas, que estar en la presencia de Dios, aleluya, era algo más glorioso que atender su vida personal que estaba al borde de la muerte. Que David apreciaba más estar en Dios que hablarle de sus problemas. Y no porque no tengamos que hablar con eso de Dios, sino porque necesitamos entender, Dios es tu roca.
¿Es castillo tuyo? Hermano, esto no se compra en la iglesia, se gana en la oración. Esto se gana, hermano, aleluya, cuando tú vienes al Señor, entiendes todo lo que has pasado, pero hablas con Dios, amén, desde el carácter, desde la fe. Hablar no es hablar y hablar, no. ¿Qué hay en tu corazón? Vas a hablar con Dios. ¿Qué hay? Carácter, hermano, te va a levantar. El lunes, mañana no tenemos oración, el domingo tampoco. ¿El lunes estarás dispuesto para venir a orar o tienes cosas que hacer? No, yo te lo quiero decir desde mi corazón. Lo que tú no tienes, que tú no tienes carácter. Necesito decírtelo como es, para que atiendas correctamente a tu vida simple. Una vida sin oración es una vida simple. Vida sin oración, hermano. ¿Te acuerdas apenas hace 2 meses? Si la sal pierde su sabor, ¿sí se acuerda o no? ¿Con qué será salada? Va a ser hollada. Hablar de oración, hermano, no es el viernes aburrido. Hablar de oración no es la carga de... Jesús fue claro. Oraréis así. Comienza a decirnos, empieza a hablar del Padre, glorifica al Padre, que de tu corazón salga el Padre, que en ti esté el decir, roca mía, castillo mío. Así empieza este hombre. Porque lo que David forjó, hermano, un carácter. Y lo que necesitamos las personas que oramos, para que nos levantemos y podamos venir, podamos postrarnos delante de nuestro Dios y podamos hablar con Él y podamos expresarle nuestra vida, pero sobre todo glorificarlo, honrarlo, exaltarlo y permitir que esa vida disciplinada de oración siga formándonos, porque lamentablemente, digo así, lamentablemente es que seguiremos, hermano, en el riesgo de la corrupción. Seguimos en el riesgo de una carne viva. Seguimos en el riesgo, hermano, de sentir, de desear. Seguimos, hermano, aleluya, en una lucha que no sabemos cuándo va a terminar, pero que la oración es el único vínculo con Dios que nos permite, aleluya, seguir teniendo y seguir siendo formados en el carácter para mantenernos en una vida tan complicada como la de David, sin hacer comparativos literales, porque lo que vemos que él vivió no lo estamos viviendo, pero tenemos nuestra propia lucha, tenemos, hermano, nuestras propias peleas, tenemos nuestro propio enemigo. Entonces, necesitamos nosotros ver esta noche, ¿qué voy a hablar con Dios? ¿De qué voy a hablar con Dios? ¿Qué hay en mi corazón que va a hablar con Dios? ¿Cuál es el carácter que yo tengo hoy, aleluya, para moverme en la presencia del Señor? Porque carácter no es pararse al tú por tú. Carácter no es decir fuerte, no. Tiene que ver con ecuanimidad. Tiene que ver, hermano, con dominio propio. Tiene que ver, hermano, aleluya, con el principio de la humildad. Tiene que ver con el principio de entender la autoridad. Carácter, hermano, es, aleluya, ser arrojado sin llegar a ser violento. Carácter, hermano, no es solamente una palabra que pueda definir la personalidad de una persona. Carácter tiene que ver, aleluya, con lo que el Espíritu ha forjado durante todo este tiempo que tú has vivido, en el que has llorado, en el que has peleado, en el que has reído, en el que has creído, en el que has dejado de creer, en el que tú has vivido una batalla real y verdadera. ¿Y de eso qué hay? Un hombre y una mujer que están dispuestos a glorificar a su Dios, o un hombre y una mujer agotados, cansados, sin ánimo. Porque lo que Dios busca es que la iglesia se levante y lo busque a Él y hable con Él y se vea el carácter formado por el Espíritu durante estos años de cristiano. Porque yo creo que sería una vergüenza
que después de todos los años que tenemos de cristianos, no tengamos una vida de oración. ¿Aquí? Entonces yo quiero animarte esta noche, que ores entendiendo y decir, a ver, ¿qué habla mi corazón? ¿Con qué carácter me presento delante de Dios? ¿He hecho mi cañazo? Y David habló. No sé si me entiendes, si tu cabeza alcanza a decir, ay, caray. No, piensa en ti. Eso es lo que vas a hacer. Vas a hablar con Dios. Y de la abundancia de tu corazón va a hablar tu boca. Pero si no tienes carácter, quejas, más quejas. Dios se convierte en eso. Yo y cualquier persona que se presente delante de Dios tendría que tener un carácter y decir, Señor, sí, y sí, estuve al borde de la muerte, pero creo, yo sé quién eres. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. A ti clamo y tú me oyes. Tú eres el que hace las cosas. Sí, 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 traigo una racha con la que no puedo, estoy cansado, sí, pero tú eres el Señor, tú eres el que salva. Uy, hermano, qué cambio, qué cambio. Muchas veces solamente es llorar y lamentarnos y sales descansado porque el lagrimal está conectado a una parte del cerebro que te produce descanso. No te trajo descanso Dios. Entonces no confundas. Aquí un bebé llora y después de que llora, ¿qué hace? ¿Qué hace? A ver las mamás. Duerme el nene, ¿por qué? Ya pasó, nene. Que no tiene carácter. Yo voy a orar con Dios y quizá me esté rompiendo por dentro y quizás sí me salgan unas lágrimas reales y quizás sí, pero mi carácter me hace saber el descanso de Él, no el que produce mi lagrimal. Que yo verdaderamente necesito decirle, Señor, así estoy viviendo. Tú eres quien eres, tú eres quien. Sí que orar, hermano, sí, no solamente está ligado a la fe. Orar tiene que ver el carácter que se ha formado en tu vida, todos estos. Checa tu oración. No la puedo criticar yo porque no me pongo ahí junto a ver cómo oras, no. Tú checa cómo oras y checa tu vida de oración. Vela, ve tu vida de oración, hermano. Este hombre, con todas esas broncas, voy a hablar con él. Gloria al Señor. Orar, hermano, es algo bien glorioso. Valórelo, practíquelo, porque la persona que va a ser bendecida es el que va a tomar carácter y una fe gloriosa, es usted, el que ora. ¿Está aquí? Así que vamos a orar esta noche y vamos a orar de forma personal. Y vamos a orar y pon tu corazón delante de Dios. Y la próxima que te duele la cabeza, si una mujer con flujo de sangre, 12 años, y yo no lo sé de eso, pero tú como mujer me puedes entender más. 12 años de flujo de sangre y se gastó todo lo que tenía y la Biblia nos da una referencia. Y antes bien, ¿qué dice? Le iba peor. O si tan solo 12 años con flujo de sangre. Solo. Y se paró y fue. Porque 12 años, escúchame bien, hermano, hermana, hermano, 12 años de pelea que dieron el carácter para el momento glorioso en su vida, para un momento definitivo, ser sanada y vivir para su vida. 12 años eran suficientes para decir, no puedo, que venga Él si quiere. 12 años. ¿Estás aquí? Que nuestras guerras, nuestras luchas,
deberían de formar un carácter. Cristo Jesús. Es bien triste. Yo sé que para ustedes no, o para la mayoría. Pero yo veo la libreta, ahí está. Los mismos nombres. Los mismos nombres. Las 2 o 3 mismas familias son las que están en esa libreta. Ni por error. ¿Estás aquí? Yo espero un día verte aquí, hermano. Yo espero un día, de verdad, verte con carácter. Decir, todo eso que ha vivido lo ha arrojado a Cristo, lo empujó a Cristo, lo trajo a Cristo, se movió Cristo. 12 años con flujo de sangre, y voy a ir. Todavía pues puede haber agarrado empujones con la gente que rodeaban al Señor. ¿Estás aquí? Muchos ejemplos tiene la Biblia acerca del carácter de los hombres, de las mujeres que vinieron a Cristo. Orar, orar, solicita de tu carácter. Vamos a orar y a pedirle a Dios. Hay algunas peticiones.